Bueno, Doc, a ver, los hechos ya fueron muy conocidos en estos casos de Berazategui, y me parece una buena oportunidad, en este caso, bueno, escucharlo primero la reflexión vinculada a la carne, ¿no? Y a Churas, que tiene un componente particular en lo que llamamos intoxicaciones alimentarias, pero hacerlo extensivo a un montón de cuidados en las cocinas y en la vida cotidiana que no los hacemos, o la mayoría nos cuesta practicarlos, y que nos pueden salvar de un cuadro grave, ocasionalmente de una muerte o de una intoxicación donde la pasemos mal. Sí, tal cual. Está bárbaro que lo abordes así, porque en realidad brotes de intoxicación alimentaria tenemos constantemente, o sea... Exacto. Acá fue puntualmente el tema de la Shigella, Salmonella, bueno, ahora se cree que está vinculada a la leptospirosis, pero hemos tenido hace poco triquinosis, tenemos brucelosis, tenemos casos de botulismo, son todas intoxicaciones alimentarias que se dan por bacterias, por generalmente el mismo camino, que es el mal procesamiento de los alimentos, la inadecuada cocción al momento de cocinarlos, y bueno, que se pierde la cadena de frío. Hay como ciertos factores que siempre están vinculados a este tipo de intoxicaciones, ¿no? Que es muy bueno que la gente los conozca para poder erradicarlos. Bueno, exactamente. Usted plantea, ¿no? La gente, consumidores, clientes. Hablaba el otro día con un experto, como usted, en el área de toxicología, que tenemos que tener una conducta cuando vamos a un bar, a un negocio, alerta y de demanda, ¿no? Desde el buen lugar, mirar cómo está la heladera, revisar, por supuesto, los vencimientos, hacer alguna objeción si uno ve, qué sé yo, heladeras mal cerradas, porque de ahí viene la calidad alimentaria. Es todo un proceso, la producción de origen en la fábrica hasta el momento del expendio. Sí, sin duda, alimentos no controlados tienen riesgo, ¿no? Si nosotros compramos alimentos en lugares donde no hay una adecuada fiscalización, un adecuado control, bueno, tenemos chance de que pueda haber una intoxicación, de que esto pueda estar en mal estado, porque pierde la cadena de frío, porque en el momento del procesamiento no lo hicieron con la higiene adecuada, como hay muchos factores, ¿no? Que si no tiene un correcto control o no está pasteurizado, como por ejemplo pasa con el tema de la salmonelosis, con el tema de los lácteos, de los productos derivados de gallina y demás, o sea, es muy importante todo el proceso, ¿no? de la manufactura. Así es. Por ejemplo, en una carnicería con moscas no compremos. El otro día comprendía el proceso. La mosca puede ser un vector de transmisibilidad de una bacteria que se aloje en un local, y ni que hablar recuperar una conducta que fue muy útil en la pandemia, que es el lavado de manos, ni más ni menos. Sí, sin duda. Con el tema de la carne uno se da cuenta quizás con el olor, ¿no? Con el color ya de la carne no se puede dar cuenta, pero estos pequeños detalles como el lavado de manos, la contaminación cruzada, que es un error frecuente, donde se corta la carne cruda, después se cortan las verduras, con lo cual nunca se mata la bacteria, ¿no? Que después se transmite a la verdura porque no se cocina. La inadecuada cocción del alimento también, que quede medio crudo, ¿no? No cocinarlo bien. Bueno, el tema de las carnes picadas, todos estos son factores, pequeños detalles que se pueden corregir a la hora de dar una prevención y una comunicación. Y a veces hacer el otro día contaba también un especialista, revisión de heladera, ¿no? A veces en heladeras grandes vas guardando cosas, y por más que estén, por supuesto, a frío, pero bueno, los vencimientos están para ser respetados. ¿Qué opina puntualmente de los vencimientos? Hay una corriente ahí que dice, bueno, no es que si vos lo comés un día después te va a hacer mal, pero ¿cuál es su, como toxicólogo experto, el rol de los vencimientos de los alimentos? No, los vencimientos hay que respetarlos. Fuera de este vencimiento, las posibilidades de que haya un aumento en la concentración de bacterias de ese alimento, o que no tenga un adecuado procesamiento, son más altas, ¿no? Con lo cual hay que respetarlos siempre. No es aconsejable consumirlos ni un día, ni dos, ni tres después. Lo mismo pasa con los medicamentos, que también es un error muy común. Bueno, pero si hace 2 o 3 días no pasa nada. No, sí pasa. Porque pierde la potencia o porque puede provocar efectos adversos. Sí, o también la cuestión de la cocción, me parece que a veces es bueno, no sé, digamos, por ahí perdió la cadena de frío o esto o lo otro, pero todos los michos se matan cuando lo meto en el horno o cuando lo meto en la parrilla. ¿Es tan así o es un mito eso? No, hay que respetar todo el procesamiento. Yo creo que hay una suma de factores, o sea, un producto en mal estado, una inadecuada cocción, una mala manipulación, o sea, una poca higiene. Yo creo que fue una suma de situaciones que llevaron a esta contaminación. Suele ser así en la mayoría de los casos, ¿no?
hay que respetar todos esos procesos, porque en cualquiera de ellos puede producirse la contaminación o la intoxicación. Le contamos a la audiencia, usted mencionaba las dos bacterias que originalmente se descubrieron, sobre todo en los fallecidos por esta intoxicación de achuras y carnes en Berazategui, fueron Shigella y Salmonella, y después se agregó Leptospirosis. Qué breve para el gran público, ¿cómo le contamos a la gente el impacto de estas bacterias en el organismo? Primero, la Shigella y la Salmonella son bacterias que provocan cuadros de gastroenterocolitis más frecuentes, o sea, provocan diarrea, vómitos, dolor abdominal, se hace una diarrea con sangre, un poco de fiebre, pero en la mayoría de los casos suele autolimitarse o tratarse con antibióticos. Es una contaminación, una intoxicación bastante frecuente, o más frecuente que la leptospirosis. En este caso se da principalmente por la orina de roedores, contaminación de aguas, es un poco más difícil la llegada o la contaminación del alimento. Siempre como mensaje quizás para la comunidad, que haya un cuadro de diarrea, vómitos, si nosotros vamos a consultar al médico, tenemos que explicarle correctamente qué fue lo que consumimos, cuándo, cómo, de qué características. Si sospechamos que un alimento puede estar en mal estado, avisarle, mira, comí esto tal día, porque a veces el médico desestima un cuadro gastroenterocolítico y atrás hay una fuente peligrosa. Nos pasa a nosotros con los hongos también, que a veces no dicen o no, los médicos tampoco preguntan, un hongo que consumió y bueno, termina después provocando una intoxicación que puede ser grave. Así es, para todos mis queridos compañeros de la mesa, leía un paper de Nature el otro día, y estamos en el siglo de las bacterias, así que vamos a tener que ir todos en la cartera con un manualcito de bacterias, no para alarmar, sino para conocerlas, claro, y tomar conducta, ¿no? Acá, digamos, y usted, doctor Daik, para que lo ponga en palabras de experto, en la intoxicación alimentaria hay conducta de todos nosotros para prevenirla. Claro, sin duda, es algo prevenible. La mayoría de las intoxicaciones se pueden prevenir, y esto sí, puntualmente, o sea, si nosotros somos muy cuidadosos a la hora de elegir nuestros alimentos, de hacer el procesamiento adecuado, de evitar la contaminación cruzada, un correcto lavado de manos, una adecuada cocción, las posibilidades de sufrir una intoxicación son muy bajitas, es muy difícil. De hecho, ahí ya quizás entramos en las personas que tienen grupos de riesgo, ¿no? O niños menores de 5 años, adultos mayores, o personas con comorbilidades, inmunosupresión. Bueno, ahí es más probable, pero si no, es poco probable que se produzca si se respeta todo ese proceso. Clarísimo, doctor.